Hola muchachos, vamos para nuestro segundo video que va a desarrollar la parte de la economía de la gestión pública. Aquí, siguiendo el marco de nuestra presentación, vamos a hacer el desarrollo de cuatro elementos claves. Empezamos por eh, ya circunscribir lo que es la lógica de lo público y lo privado. Ese es un elemento en el cual entender cómo económica y físicamente se define lo que es el marco de lo público y el marco de lo privado, pero su interrelación sobre todo, vamos a hacerlo a través de unos diagramas que, como ustedes verán en las diapositivas de su presentación, corresponden a lo que son los gráficos de la relación económica y social entre las distintas instituciones. Posteriormente, vamos a mirar las políticas públicas. Sobre las políticas públicas hay muchos elementos en que se presentan incluso algunas diferencias entre enfoques de distintos autores al respecto. Nos vamos a preocupar aquí y abordar una metodología que va desde lo general, enfocada dentro de lo que es el método del profesor Guillermo Perry Rubio, eh, acerca del aseguramiento como estrategia para entender que los riesgos sociales deben asegurarse en la lógica de lo que cada una de las personas considera necesario para garantizar que sus necesidades sean cubiertas. Allí, a través de un diagrama muy interesante pero muy sintético, vamos a integrar lo que es el concepto de política pública, cómo se debe construir y cómo se gestiona. Posteriormente, en un tercer apartado dentro de este segundo tema, vamos a hablar del presupuesto público, básicamente de lo que es la fase de gestión y la fase de contratación y ejecución del presupuesto público, entendiendo los rubros, las condiciones del método y las herramientas que manejamos en Colombia y llegando a mirar algunos de los conceptos más comunes de la gestión pública en cuanto a presupuesto. Y terminamos con el concepto y manejo de lo que es el proyecto de inversión como tal, que son los proyectos, su ciclo de vida, gestión, evaluación y manejo de los proyectos de inversión para el caso colombiano. Eh, Empecemos por lo primero, que es el tema de la lógica y la dimensión de lo público y lo privado. Encuentran ustedes este primer eh, elemento de diagrama en el cual, a partir de un concepto que es el de la economía cerrada, miramos este diagrama de cambios que se dan en el flujo real de una economía. Aquí me voy a situar en un plano más descriptivo que otra cosa para que vayamos entendiendo cómo funcionan estos circuitos o sistemas. Entonces, mire usted, aquí partimos de un factor que son las familias. Las familias son dueños de los factores de la producción. Mire usted que esa flecha punteada que lo va llevando a través del diagrama, inicie usted desde el rectángulo que es el sector de las familias. Allí estamos quienes, todos nosotros. Nosotros hacemos partes de unidades familiares, somos dueños de qué factores de producción, de los más importantes. Podemos ser dueños de los recursos naturales, eso es lo que la economía llama el recurso natural o el recurso tierra. En los recursos naturales o recurso tierra, ¿qué encontramos? Las principales actividades de los sectores económicos. En los recursos naturales vamos a encontrar, por ejemplo, la actividad agrícola, pecuaria, la explotación mineral, la explotación en general del subsuelo, lo que incluye incluso la explotación de agua y minerales, y todo lo que sea extracción, manejo y conducción de los recursos naturales. Aspectos que hoy cobran mayor vigencia, sobre todo cuando defendemos, manejamos lo que tiene que ver con el concepto del ambiente y la sostenibilidad. Primer recurso. Segundo recurso, el más abundante quizá en nuestro medio y en nuestros países, el recurso trabajo. El recurso trabajo, ¿qué es?
Este recurso también ha evolucionado. El trabajo, puesto en términos de recurso económico, de factor de la producción, que es actividad humana, enfocada de forma legal, de forma constructiva a la producción de bienes y servicios. Pero fíjese que hoy ha cambiado mucho el factor trabajo. No solamente es esfuerzo muscular, como se decía antiguamente, la mano de obra. También nuestro trabajo hoy puede ser intelectual, también puede ser de presencia, también puede ser de decisiones, en fin, donde el ser humano efectúa y actúa con su intervención para desempeñar un objeto y un factor productivo que permita obtener bienes y servicios. Allá tenemos el factor trabajo. ¿Okay? Ese es nuestro segundo factor. El tercer factor tiene que ver con el capital. ¿El capital qué es? Recuerden, el capital es dinero o aquello que represente dinero con fines productivos. Es distinto tener un dinero para gastar que un dinero para invertir. Siempre que estoy invirtiendo estoy formando capital. Cuando nosotros formamos capital es porque unos recursos o aquello que lo representa puede ser una bodega, puede ser una máquina, yo lo destino a un fin productivo, ya formé capital. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que son los tres factores tradicionales, clásicos que llamamos los economistas: tierra o recursos naturales, trabajo y capital. Pero resulta que esto va evolucionando y las sociedades hoy nos llevan ¿a qué? A un cuarto factor, el factor capacidad empresarial. Entonces miren ustedes, de estos tres venimos ya a un cuarto que se llama capacidad empresarial. ¿Y la capacidad empresarial qué es? Es un factor que poseemos también los seres humanos. Mire usted algo interesante. Aquí tanto el factor trabajo como el factor capacidad empresarial son seres humanos. Es desarrollado por seres humanos, pero con distintos papeles y con distintas intenciones en el proceso económico. Mientras el factor trabajo es disponer mi trabajo, sea intelectual, presencial, decisorio, sea mi mano de obra, dispuesta por un salario. Mire usted que la capacidad empresarial son las personas emprendedoras, las personas que les gusta obtener a través de un negocio sus ingresos, es decir, son empresarios. La capacidad empresarial está desarrollada por aquellas personas que les gusta el riesgo, que les gusta la ganancia, que les gusta la independencia. Entonces fíjese que no es que haya uno privilegiado o uno mejor que el otro. Hoy los países que necesitamos, de ambos, necesitamos buenos trabajadores, pero necesitamos también buenos empresarios. Por eso, la regla de oro en este diagrama que estamos viendo es que todos los factores de producción contribuyan a que ese proceso, que es esa línea punteada que ven ahí, funcione. Muy bien, pero decíamos en nuestro primer video que la influencia y desarrollo del capitalismo actual plantea unos retos interesantes, entre ellos, ¿cuál? La sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, que hoy vivimos en el siglo XXI. De ahí nace el quinto factor de la economía, el quinto factor de producción que hoy tenemos en nuestra sociedad se llama información. Y la información, recuérdele usted, son datos conducentes a un conocimiento. Eso es información. De manera tal que nosotros podemos tener muchos datos flotando por la red, manejada por muchos buscadores, en fin, pero no todos son información. Algunos son datos sueltos, algunos son datos basura, otros son datos equívocos que no conducen a un conocimiento. Eso no es recurso. Los factores que realmente son factores productivos son aquellos que inducen, llevan, conducen o permiten el desarrollo de un conocimiento. 5 factores, recuérdenlos, están en esta primera parte del gráfico: recursos naturales o tierra, trabajo, capital, capacidad empresarial e información. Bien, sigamos en nuestro diagrama. Mire usted que de las familias la flecha va hacia dónde, hacia las empresas. Claro, los factores de producción son factores de producción cuando se insertan en la producción. Pero ¿quiénes producen? Los empresarios. Los empresarios son los que tienen
los elementos claros de cómo producir, cómo mezclar esos factores de producción para obtener, mire usted la flecha que sale de las empresas hacia arriba, bienes y servicios privados. ¿Por qué hablamos de bienes y servicios privados? Porque las empresas privadas pues producen bienes y servicios privados, producen computadores, seguros, sillas, en fin, todo lo que nosotros podemos comprar en los mercados en cualquier momento a través de nuestros mecanismos de financiación. Mire usted que la flecha de bienes y servicios privados va por encima y va a parar allá al final ¿a dónde? A las familias. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque parte de los bienes y servicios privados los compramos las propias familias. Yo compro vestuario, yo compro muebles, yo compro elementos que necesito. Sí, soy de las familias, compro en el sector privado. Pero mire usted que cae una flechita en la mitad al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno también necesita computadores, seguros, cosas con las cuales funcionen sus instituciones. Entonces, fíjese usted, ¿las empresas producen solamente para las familias? No, también produce para el gobierno, porque el gobierno es un cliente. Y miren ustedes que allá, ese rectángulo que me dice gobierno, fíjense ustedes atando con lo que vimos en el video anterior. Estamos hablando que el agente económico se llama gobierno, no Estado. Porque recuerden lo que dijimos en nuestro primer video. El Estado permanece. El Estado somos todos nosotros. El gobierno es el administrador del Estado. Y el gobierno es el que hará más énfasis. Quiero comprar esta vez carros. O quiero renovar los equipos de los hospitales. O deseo renovar los pupitres de la escuela. Claro, son decisiones, recuérdelo, administrativas. Luego el agente económico como tal es el gobierno, no es el Estado. Muy bien. Pero miren ustedes qué sucede. Todas las flechas están apuntando a llegadas hacia el gobierno. O sea, hay factores de la producción de las familias que salieron, miren la parte de abajo, algunos se van a trabajar a las empresas y otros se van al sector público. Ahí tenemos el elemento clave. ¿Qué sucede cuando el gobierno entra como un sector a la economía? Que enseguida la sociedad ve cómo económicamente hay dos lógicas que coexisten. ¿Cuáles son esas lógicas? La lógica privada y la lógica pública. Y aquí hago un énfasis que es un brusco resumen de la teoría económica y social, pero muy importante para nuestro curso. Por favor, entendamos y esto resáltenlo con toda contundencia. La lógica privada de las organizaciones que persigue, recuérdenlo, rentabilidad, acumulación de capital. Esa es la lógica privada. Y la lógica pública que persigue, recuerde, el sector público no busca acumulación de capital, busca es aplicar, asignar recursos públicos para satisfacer necesidades sociales. Punto. Entonces, muy importante que tengamos esta distinción, porque es lo que nos permite entender cómo funcionan las sociedades y las economías capitalistas de hoy. Recuérdelo, en el sector privado, la lógica que persigue, acumulación de capital. Empresa que no gane está llamada a desaparecer. Empresa que gane y que acumule capital está llamada a progresar y a permanecer, a sostener su actividad. Perfecto. Sector público, asignar, gastar los recursos públicos para satisfacer necesidades sociales. Si se hace así, perfecto. Entonces mire usted y preocupemos por un momento como gerentes en este módulo de nuestra especialización. ¿Qué pasa como gerentes? Si yo soy gerente del sector privado y me dan un capital de 10 millones de pesos y yo luego de 2 meses le entrego a los dueños de la empresa 20 millones, pues lo he hecho muy bien. ¿Por qué? Recuerden la lógica privada y soy del sector privado. ¿Qué me dieron? Recurso capital. ¿Qué entregué? Recursos más rendimientos del 100%. Excelente, gerente. ¿Qué pasa en el sector público? El gerente del sector público, ¿qué tiene que hacer? Su objetivo es aplicar en las necesidades determinadas para esos recursos públicos. Entonces, ¿yo debo perseguir rentabilidad? No. Yo lo que tengo que hacer es el oportuno y efectivo uso de los recursos.
me dieron en la Secretaría de Salud como gerente financiero 10 millones de pesos para aplicar en vacunas. Perfecto. 10 millones de pesos se gastan comprando vacunas. La mayor cantidad de vacunas para que una población logre prevenir una enfermedad. Ejecución, 100% del presupuesto para vacunas. ¿Lo hice bien? Sí, perfecto. Lo que no puedo hacer es mezclar las lógicas y decir, no, un momento, es que el presupuesto de vacunas, como las vacunas se van a comprar hasta diciembre, entonces mientras tanto yo lo invertí en un CDT y para hacer otras cosas con eso, con los rendimientos, no, no, esas mezclas no. Privado, busque rentabilidad. Público, busque asignación eficiente de recursos. Y manéjelo, que para eso hay una entidad que se llaman sectores, secretarías o ministerios de Hacienda y Crédito Público. Busque que los recursos públicos se gasten oportunamente en lo que es para satisfacer la necesidad social. Y gástelos bien, punto. Eso es lo que tiene que hacer usted, gastar el 100%. Ahí, primera aclaración importante. Entonces, fíjense que ya nuestro primer punto, la lógica privada y pública, ya sabemos por dónde van, qué persiguen y cómo se interactúan. Bueno, y la eficiencia, la empresa privada puede llegar al sector público. Sí, claro. Lo que no se puede permitir es que se confundan los roles. Y lo que tampoco se puede permitir es que se crea que entonces, en la medida en que yo gasto, simplemente gasto, pero sin tener repercusión social, lo estoy haciendo bien. No, recuerde que es gasto con eficiencia social, gasto con satisfacción social. En esa medida sí estamos hablando de un ciclo adecuado de la lógica pública. Asignar eficientemente recursos públicos para satisfacer necesidades sociales. Muy bien, aquí ya entonces fíjense que hemos logrado todo el primer esquema. Gobierno que hace, recolecta parte de los factores públicos, recibe también bienes y servicios privados y devuelve a la sociedad bienes y servicios públicos. Esa es su razón de ser. No es ni competir con el mercado privado ni nada de esto. Siguiente diapositiva. Miren ustedes que ahora las flechas cambiaron de sentido y están punteadas. Bueno, ¿qué está pasando en este flujo? Es el mismo, son los mismos actores. Pero cuidado, fíjense que aquí estamos hablando de que este es ahora no el flujo real. Al anterior, fíjense que era una línea punteada. Déjame en la diapositiva anterior. Era una línea continua a la anterior. Y hablábamos que esa línea continua la vamos a llamar el flujo real de la economía. Porque es real. Para que yo pueda trabajar, que tengo que ir a la empresa. Para que la empresa pueda vender, que tiene que llevar el producto al mercado, a sus clientes. Para que el gobierno produzca, tiene que hacer, recaudar parte de los factores y devolverlas en forma de bienes y servicios públicos. Por favor, tengamos en cuenta eso. Eso se llama flujo real. La siguiente diapositiva, en la punteada, nos está mostrando el flujo monetario, que es el contraflujo de lo real. O sea que, ahí que encontramos, miren la parte de abajo. Las empresas le retornan a las familias, ¿qué? Le retornan remuneraciones. Claro, yo no pongo a funcionar estos recursos por nada, estoy en capitalismo. O sea que pongo, arriendo, rento mis recursos naturales, percibo un salario por mi trabajo, recibo unos intereses por el uso de mi capital, recibo unas ganancias por haber puesto mi capacidad empresarial en juego, recibo, vendo o rento la información para que se produzca como factor de la producción. Esas son las remuneraciones a los factores de que se habla ahí. Fíjense que entonces las remuneraciones a los factores, mucho cuidado que aquí hay un elemento importante. Las empresas sacan remuneración a los factores. Muy bien. Pero mire que en ese camino, cuando las empresas van a pagarle a las familias, mírelo despacito, ¿qué pasa? Una parte de los recursos con que las empresas van a remunerar a las familias, ¿qué determinan siendo? Impuestos directos, porque es una parte de recursos que se van allá al gobierno a sostener la finanza pública. Y esos impuestos directos, ¿qué son? Ingresos para el gobierno. Un detalle pequeño, pero es un concepto claro.
¿Cómo se llaman a las personas que pagan impuestos directos? Se les llama contribuyentes. Y aquí estamos viendo en este gráfico, en este diagrama, ¿por qué? Porque las personas ganan una remuneración en las empresas, pero contribuyen con parte de ese ingreso que tienen. ¿A quién? A el ingreso del gobierno, para que las empresas públicas, para que los recursos públicos satisfagan necesidades sociales. ¿Ven que vamos armando todo el circuito, en este caso, con la línea punteada para el flujo monetario? Muy bien, las familias reciben finalmente, después de haber pagado impuestos directos, después de haber contribuido con sus impuestos, reciben el neto de sus ingresos. Y mire la flecha que sale de las familias. ¿Qué van a hacer? Gastar, pagar los bienes y servicios privados, que recuerden el diagrama anterior, a través del flujo real, le habían dado a las empresas. Entonces, las familias pagan los bienes y servicios públicos. Y lo que gastan las familias pagando esos bienes y servicios privados, resultan siendo ahora ¿qué? Ingresos para las empresas privadas. Pero miren la parte de arriba en su diagrama. ¿Y qué encontramos? Que por consumir, por pagar los bienes y servicios públicos que se han comprado a las empresas privadas, hay que pagar unos impuestos que se llaman impuestos indirectos. Indirectos. Entonces, mire usted, mientras en la parte de abajo teníamos impuestos directos, que es parte de los ingresos con que contribuye la gente, por la parte de arriba que tenemos impuestos indirectos, que son los que gravan a procesos. A procesos como por ejemplo la producción y venta de bienes y servicios. Entonces ahí tenemos, estamos identificando qué impuesto indirecto muy propio en Colombia, el IVA, ¿de acuerdo? Un impuesto indirecto. Muy bien. Miren ustedes algo. Resulta que si nosotros vemos ahora ese cuadrito, ese rectángulo que me muestra el gobierno como sector, como actor en la economía, observo algo. A él le llegan impuestos por arriba y abajo, impuestos directos e impuestos indirectos. Y el que devuelve gastos, subsidios y transferencias. Entonces, vamos a detenernos aquí un momentico para entender cómo es la lógica de esta parte de lo público. Resulta, doctores, que cuando nosotros manejamos esta lógica, nos vamos a entrar aquí, en el bolsillo del gobierno. Entrémonos por un momentico aquí. Resulta que, en términos de finanzas públicas, y de acuerdo con ese diagrama, ¿qué encontramos? Que a manera de ingresos compositivos, aquí estamos en el bolsillo del sector gobierno, es decir, estamos en la finanza pública. Encuentro que los impuestos son ingresos. ¿Qué tipo de ingresos son los impuestos? Unos ingresos que los llamamos ingresos corrientes. ¿Okay? Los impuestos. Pero por otro lado, fíjense qué tengo ahí. Tengo unos gastos. ¿Y los gastos qué me dicen? Que son gastos en subsidios y transferencias. Gastos, tengo además subsidios y tengo además transferencias. ¿Qué es importante entender acá? Las entidades públicas deben efectuar unos gastos. Sí, perfecto. Pero, ¿qué tipos de gastos? Como cualquier empresa, las entidades públicas tienen que funcionar. Entonces se llaman gastos de funcionamiento. Y hay otros gastos que se llaman gastos de inversión. Diferenciemos algo. Los gastos de funcionamiento son partidas que le permiten a las entidades públicas funcionar. Ejemplo, lo más sencillo. Dentro de los gastos de funcionamiento vamos a tener, por ejemplo, pago de servicios públicos. Las entidades tienen que pagar la luz, el teléfono, el gas, lo utilizan. Las entidades públicas tienen que pagar personal. Las entidades públicas tienen que pagar seguros. Las entidades públicas tienen que pagar
todos los elementos como cualquier empresa para poder funcionar. Perfecto. Eso estará en este primero, gastos de funcionamiento. Muy bien. Pero fíjese que hay un segundo componente, gastos de inversión. Estos gastos de inversión, ¿qué serán? No se les olvide. En las entidades públicas nosotros decimos que el gasto de inversión está ocasionado y fundamentando ¿qué? El gasto en todos aquellos proyectos que permitan desarrollar el objeto misional de cada entidad pública. Gastos de inversión, no nos olvidemos. Todos aquellos gastos necesarios para desempeñar y lograr el objeto misional de la entidad pública. Gastos de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, si la Secretaría de Salud gasta en la jornada de vacunación, muy bien, esa es su misión. Si la Secretaría de Educación gasta en cupos escolares para que los niños puedan tener el servicio educativo, muy bien, para eso está hecho. Si la Secretaría de Obras gasta haciendo obras, muy bien, porque ese es su objeto misional. ¿Estamos? Esa es la razón de ser de estos gastos. Ok. Subsidios. ¿Qué son los subsidios y las transferencias? Ojo y oído acá. Si nosotros miramos este tema, así como lo estamos presentando en metodología, en cualquier análisis económico internacional, o en un libro que no tenga descripción con el manejo de lo que es la finanza pública nuestra, pues nos van a decir que subsidio y transferencia es lo mismo. Pero aquí debemos hacer claridad en lo siguiente. ¿Qué es subsidio? Una partida que saca y destina el gobierno para transferirla ¿a quién? Subsidio. A alguien del sector privado. El beneficiario del subsidio es del sector privado. Y el beneficiario de las transferencias es una entidad del sector público. Ejemplo, el subsidio para vivienda, que es una partida que el gobierno destina para darle a personas del sector privado, familias, para que puedan comprar vivienda. De manera tal que es un recurso público que se destina para mejorar la situación de alguien del sector privado. El gobierno decidió otorgar subsidio para los emprendedores que van a incrementar la oferta tecnológica al país. Emprendedores, sector privado. Son recursos del sector público hacia el sector privado. ¿Ok? Transferencias son recursos que desde el sector público salen a otra entidad del sector público. Recuerden los órdenes que manejamos en el primer video. Entonces teníamos ¿qué? Entidades del orden nacional, entidades del orden departamental, entidades del orden territorial o local. Muy bien. Entonces, el gobierno, por ejemplo, puede decir, de la plata del Ministerio de Educación, vamos a transferir recursos para que se mejore la escuela del municipio X. Entonces hacemos una transferencia de los recursos del gobierno nacional para los recursos del nivel territorial, de sector público a sector público. Importante tener esa distinción. Entonces, aquí tenemos, fíjense ustedes, con positivos y negativos metidos en el bolsillo del sector público, impuestos versus gastos, subsidios y transferencias. ¿De acuerdo? Muy bien. Hagamos entonces aquí, para facilitar por efecto visual y de espacio en este tablero, estas cuentas. Si yo a los impuestos les resto el valor de los gastos, subsidios y transferencias, impuestos, le resto esta magnitud, puedo tener tres tipos de resultados. Puede que esto me dé un valor positivo, es decir, mayor que 0. Puede ser que esto me dé un valor igual a 0. O puede que esto me dé un valor negativo, es decir, inferior a 0. Analicemos cada uno. ¿Qué sucede si yo a los impuestos les resto gastos, subsidios y transferencias y me dé un valor positivo?
Eso quiere decir que cobré más impuestos que el valor de gastos, subsidios y transferencias. Miren por favor su esquema. Eso querría decir que entonces, allá miren al gobierno. El gobierno está captando más impuestos de lo que le devuelve a esa sociedad, a ese país. ¿Cómo se llamaría esto desde el bolsillo del gobierno? Si yo tengo un efecto neto positivo, a eso le podemos llamar un superávit fiscal. Superávit fiscal. ¿De acuerdo? Le sobra plata al gobierno. ¿Esa situación es buena o mala? No lo dude. Es pésima. Es pésima para la economía. Es pésima para ese país. ¿Por qué razón? Porque el gobierno le está cobrando más impuestos de los que debería. O peor aún, está cobrando impuestos, pero no le retorna nada a esa economía. Mire las flechas del diagrama. Estaría absorbiendo muchos recursos y no le retorna nada a esa sociedad. Superávit fiscal. Una situación sin duda alguna de dictadura fiscal. Muy bien, vayamos al segundo caso. Esto me dio igual impuestos a lo que estoy retribuyéndole al sistema. Pues hay un equilibrio fiscal. Es muy bueno, muy interesante, pero difícil de dar en la realidad. ¿Por qué razón? Porque el equilibrio fiscal nos implicaría no solamente una coherencia en términos de las cifras, sino también de los tiempos. Yo tendría que gastar exactamente lo que recaudé. Y fíjese usted que en la vida real los tiempos de recaudo y de gastos no son exactamente los mismos. Y fíjese usted que los precios cambian. O sea que un equilibrio fiscal es muy difícil de lograr en el tiempo. Pero importante entender que sería una situación interesante. Sin embargo, el gobierno, ¿qué estaría haciendo? En términos del diagrama, absorbiendo la misma cantidad de recursos que le retorna a la sociedad. Eso puede ser muy eficiente. Digamos que una situación casi que eh, pues utópica, porque en la práctica los tiempos no coinciden. Vámonos al tercer caso. En el tercer caso tengo impuestos versus gastos, subsidios y transferencias y obtengo un valor negativo que nos da, que nos concreta lo que conocemos con el nombre de déficit fiscal. Déficit fiscal. Una situación en la cual, ¿qué tengo? Tengo un gobierno que cobra los impuestos, absorbe, recuerden en términos de su diagrama, pero retorna más de lo que está absorbiendo. Le regresa más a manera de gastos, subsidios y transferencias, más a esa sociedad lo que le está cobrando. ¿Eso es malo? Fíjese que no. Es la razón de ser. ¿Es la razón de ser de qué? De aplicar recursos públicos a satisfacer necesidades sociales. No estaría mal. Pero ¿qué estamos diciendo? Es gastar en lo que es. Es decir, esto es bueno si y solo si el gasto es eficiente y se hace para lo que es. Si el gasto es eficiente, si los subsidios se hicieron para lo que era, si las transferencias se hacen para lo que es, no habría problema en tener el déficit. El déficit es bueno en la medida que el gasto es eficiente. Y si el déficit se hace para lo que es, y tenemos instituciones, recuérdenlo en el anterior video, lo decíamos en el cierre, si tenemos instituciones que hacen que disminuyan los costos de transacción y que los mercados ocupen el lugar que es y que el gasto llegue a donde es, pues el sistema funciona. ¿De acuerdo? Bueno, y uno se preguntaría como se preguntaban más o menos en 1930 los norteamericanos, y después ¿quién paga el déficit? Lo acabamos de decir. Si hay instituciones eficientes, los costos de transacción disminuyen, el mercado ocupa el lugar que le corresponde, pero además todo funciona, ¿usted estaría dispuesto a pagar impuestos? Claro que sí, porque está mostrando instituciones eficientes y una gestión adecuada. Mire, está retornándole, miren el diagrama, las flechas de salida de gastos, subsidios y transferencias serían más grandes en valor que lo que cobramos en impuestos. Pues, seguramente que la gente está dispuesta a pagar el impuesto necesario. Déficit fiscal. No hay que satanizarlo, hay que entenderlo. Pero entenderlo
con la calidad de estas partidas, las partidas de gasto. ¿Ok? Eso es lo que nos categoriza esta segunda forma de lo que llamamos economía cerrada en lo que corresponde al flujo monetario. Mire usted la tercera. Aquí en este diagrama estamos hablando de la economía abierta. Aquí, ¿qué pasa? Asimilemos que todo esto que está ocurriendo allá con familias, empresas, ahora se llama mi país. Fíjense ustedes que ahora dice ahí, mi país. En el rectángulo, en ese rectangulito que ven ahí de mi país, dentro de ese mi país, ¿qué hay? Un gobierno, unas familias, unas empresas, funciona flujo real y monetario. Ahí es mi país. Pero mire usted qué pasa, que mi país no está aislado. Mi país se comporta, interrelaciona y comparte con el resto del mundo. Y en ese resto del mundo, ¿qué encontramos? Otros países, otras naciones. Por eso hablamos de comercio, comercio internacional. Aquí estamos hablando de relaciones económicas entre más de un país. Por eso hablamos allá arriba en el titulito, mire que dice un circuito económico para economía abierta. Y vuelve y juega el mismo análisis que hicimos. Mire usted, las líneas punteadas están basándome en una relación de ¿qué? Exportaciones e importaciones. Ese es el flujo real. Las líneas que están continuas. Flujo real. El comercio exterior se llama eso. Y en el comercio exterior, ¿qué encontramos? En el comercio exterior encontramos que nosotros, mi país, ¿qué hace? Exporta bienes y servicios y exporta materias primas. Pero mi país, ¿qué importa? ¿Qué trae el resto del mundo? Importa bienes y servicios e importa algunas materias primas. Detengámonos brevemente ahí. ¿Qué sucede con el comercio exterior? El comercio exterior está basado en operaciones de comercio. Entregar, llevar mercancías a la venta en el mercado exterior o importar, traer mercancías de ese mercado exterior. Muy bien. ¿Qué es lo deseable? Lo deseable es que yo exporte más de lo que importo. ¿Por qué? Ah, mire el siguiente diagrama. Con un clic más ahora estamos viendo el flujo monetario. Y en el flujo monetario de la economía abierta encontramos la respuesta a la pregunta anterior. Fíjese usted, cuando yo exporto algo, ¿qué empiezo a recibir como contraflujo en la línea punteada? Empiezo a recibir ingresos en divisas. Cuando yo importo, ¿qué hago? Pagos en divisas. Entonces es muy importante entender que el comercio exterior, que es fuente de divisas. Aquí la pregunta clave es, ¿qué es una divisa? Por favor, miremos el tablero unos minutos para precisar algunos conceptos. Partamos de un concepto básico. ¿Qué es el dinero? El dinero es un mecanismo, es una institución que nos inventamos los seres humanos. Un mecanismo a través del cual podemos transar. ¿De acuerdo? Tenemos el valor, unidad de medida de las cosas. Es un patrón de pagos, presentes o futuros. Todo eso es el dinero. Estamos hablando de las funciones del dinero. El dinero sirve para que usted transe, para que usted mida, para que usted valore. Todas las anteriores son las funciones del dinero. Muy bien. Mire otro vocablo parecido. La moneda. ¿Qué es la moneda en su forma más sencilla? La representación física del dinero. Cada país tiene su moneda. Claro, porque cada país tiene una sociedad con unos valores, con unas instituciones, con una historia que hacen que su moneda le represente, que sea fiel a sus instituciones, ¿de acuerdo? A sus próceres, historia, manejo, cultura, a eso que hemos visto, que vimos en el primer video como parte de las instituciones, vean, sean formales o informales, ¿ok? La moneda. ¿Qué tipos de moneda hay? Ah, bueno, hay moneda propia y moneda extranjera. ¿Cuál es la moneda propia?
La que circula en mi país, ¿por dónde? ¿Recuerdan la línea punteada? Por el flujo monetario, por todos los mercados de mi país. Esa se llama moneda propia. ¿Okay? La moneda extranjera, ¿cuál es? La que puede llegar a mi país, pero no circula libremente. Entonces, por eso es interesante categoricemos dos características importantes. La moneda propia tiene dos características claves. Libre circulación y dos, forzosa aceptación. Libre circulación y forzosa aceptación. Importante entender estas dos características, ¿por qué? Porque mi moneda propia es libre de circular en los mercados, el flujo monetario de Colombia, el peso colombiano. Forzosa aceptación. En Colombia, si usted tiene una deuda con otra persona, le es exigible en qué? En peso colombiano. Entonces se le tiene que aceptar peso colombiano. La justicia lo aplica en peso colombiano. Las multas se cobran en pesos colombianos. La moneda jurídicamente en peso colombiano. Por eso es nuestra moneda legal o moneda corriente. Y fíjese usted que esa es la expresión que escribimos en los títulos valores. Moneda legal colombiana, moneda corriente en Colombia, moneda propia. La extranjera no tiene estas características. Puede llegar a nuestra economía, sí, por turismo. Puede llegar a nuestra economía por contacto con extranjeros. Pero no es libre de circular por todos los mercados. Y menos que a un colombiano lo forcen a aceptarlo. Tampoco. Muy bien. Monedas. Dentro de las monedas extranjeras, aquí adentramos, va a haber una categoría muy importante, de las monedas más fuertes, que reciben el nombre de monedas divisas. Por fin llegamos a las que estábamos buscando desde hace un momento. Monedas divisas. ¿Qué son? ¿Qué tienen de característica importante las monedas divisas? Recuérdelo, tiene varias características, pero lo más importante. Primero, un alto conocimiento. La gente las conoce, sabe de dónde son, a qué países representan, a qué economías representan. Normalmente la gente sabe quién las está respaldando, que es la representación de ciertas economías. Y eso hace que tenga su segunda gran característica. Son monedas de alto poder comercial. Altísimo poder comercial. ¿En dónde? Allá afuera, ¿recuerdan? En el comercio exterior. En la economía de afuera. En la economía abierta. Entonces, fíjense ustedes que cuando decimos que el comercio es una fuente, el comercio exterior es una fuente de ¿qué? De divisas, lo que estamos diciendo es, mucho cuidado. Si nosotros comerciamos muy bien, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener excedentes en divisas. Pero si nuestro comercio no logra ciertas dinámicas, vamos a tener deuda en divisas. Y ahí el juego no es tan halagüeño ni tan adecuado como quisiéramos. Por eso respondemos la pregunta que habíamos hecho hace unos minutos. ¿Cuál es nuestro objetivo en comercio exterior? Generar divisas, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Es el deber ser y es lo que estamos buscando prácticamente a través de la economía abierta. Y es lo que estamos encarnando en este, su flujo monetario de la economía abierta. Miremos entonces brevemente un análisis similar al que hicimos hace unos momentos cuando nos adentrábamos en el bolsillo del sector público. Pero aquí vamos a invitar unos concepticos muy rápidos, pero muy precisos para que los manejemos y que es importante aquí tenerlos claros en la economía abierta. Primero, bueno, ¿dónde se registran todas estas cuentas de que exporto, importo, todo esto de la economía abierta? ¿Dónde lo puedo escribir? ¿Dónde lo puedo manejar? En un estado financiero que llevan en los países.
que recibe el nombre de balanza de pagos. Balanza de pagos. Y la balanza de pagos es un estado financiero que registra las operaciones de mi país y el resto del mundo. Así, tal cual el diagrama que está en su PowerPoint. Muy bien. Si la balanza de pagos registra las operaciones entre mi país y el resto del mundo, pues, ¿cómo lo hace? ¿Con qué cuentas? Así como hay las cuentas de la contabilidad de una empresa, de las facturas, de los ingresos, de los gastos, pues aquí también este estado financiero debe ser fiel a esa misma lógica. Sí lo es, claro. Y las cuentas reciben estos nombres. Hay una primera gran cuenta, que es la cuenta corriente. Hay una segunda gran cuenta, que es la cuenta de capitales. Y hay una tercera cuenta, que es la de partidas conciliatorias. Miremos la primera, cuenta corriente. La cuenta corriente, ¿qué registra? Recuérdelo. Exportaciones en valor, no se me olviden, FOB, de sus siglas en inglés, Free on Board, libre en puerto. Importaciones. En valor CIF. Estos son medidores de comercio exterior. Quienes quieran consultarlo tienen que ver precisamente con formas de medir las mercancías que exportamos o que importamos. Costos, seguros y fletes. ¿Okay? ¿Qué sucede aquí? Si exportamos, a mí me interesa saber el valor de lo que exporto libre en puerto de embarque. Allá, listo en el barquito que lo lleve. ¿Cuánto vale el grano de café puesto allá? ¿Cuánto vale un grano de arroz, suponiendo que lo hacemos? ¿Cuánto valen los cueros puestos allá? ¿Cuánto vale nuestro carbón puesto allá? ¿Ok? Esa es exportación. Importación. ¿Cuánto vale traerlo del exterior aquí? Pagado, listo, aquí a punto de mercado. Todos los valores, incluidos costos, seguros y fletes. ¿Ok? Fíjese usted algo, es la cuenta corriente. Aquí tenemos el resumen del flujo real. ¿Recuerda? La economía abierta. Muy bien. Comercio exterior puro. Okay. Pero falta una partidita. Recursos de transferencias internacionales. Y en las transferencias internacionales hacemos principal énfasis en estas, que es una partida interesante dentro de nuestra historia, dentro de la economía abierta nuestra, que se llaman las remesas. Eso que muchas de nuestras unidades familiares, trabajadores, ganan en el exterior y nos envían a través de giros aquí para que les guardemos, les gastemos, en fin, para que sus familias tengan parte de su ingreso que ellos logran en el exterior, se llaman las remesas. Mírelo usted, ¿hace parte de quién? Hace parte de la cuenta corriente, porque esto es dinero muy líquido que llega en forma de divisas o que sale de divisas del país. Estas son llegadas, ¿no? Pero mire usted los dos primeros componentes, exportaciones e importaciones. Recuerden, lo acabamos de decir, ¿no? Es importante que el país genere divisas. Por esa razón, a esta, que es una resta entre exportaciones menos importaciones, se le conoce con el nombre de balanza comercial. Balanza comercial. Por favor, no confundir balanza de pagos, que es todo el estado financiero de las tres cuentas, con balanza comercial, que es apenas la resta del flujo del comercio exterior. ¿Ok? Y tengámoslo ahí en un breve paréntesis que ahora les voy a explicar por qué. Listo, esta es la primera cuenta. Segunda cuenta, la cuenta de capitales. La cuenta de capitales, ¿qué hace? Un movimiento
de neteo entre quién? La inversión extranjera en Colombia versus la inversión colombiana en el exterior. Inversión extranjera en Colombia versus la inversión colombiana en el exterior. ¿Okay? Claro, ¿qué nos interesa a nosotros? Como país que tiene un aparato productivo pequeño, que está despegando, que le interesa que todo esto funcione. Nos interesa atraer inversionistas, porque si no tenemos los suficientes recursos para producir, necesitamos darle entrada a quienes sí lo tienen. Inversionistas extranjeros en Colombia. Menos los inversionistas colombianos en el exterior. Sí, claro, también tenemos unidades productivas nuestras allá afuera. Pero nos interesa es que vengan para acá, no que se vayan. Así que nos interesa el neto de estas dos inversiones. Y eso es lo que vamos a manejar aquí en la cuenta de capitales. Pero ¿qué vamos a manejar también? El crédito externo. El crédito externo, que es un crédito que fundamenta nuestra deuda y que puede ser público o privado. Recuerda que aquí las entidades públicas también se endeudan. También tienen créditos con el exterior, tienen créditos con la banca multilateral. Entonces, por un lado tenemos las inversiones y por otro lado tenemos dentro de esta parte de las cuentas de capitales las operaciones de crédito. Las operaciones de crédito. Y llegamos a la tercera cuenta, que es la partida conciliatoria. ¿Qué sucede con las partidas conciliatorias? Las partidas conciliatorias, como su nombre lo dice, financieramente concilian, cuadran la naturaleza de las cuentas. ¿Por qué razón? Por una razón. No es que aquí lo hagamos mal y entonces toca tener las partidas conciliatorias para que cuadre el Estado. No. Lo que pasa es que, mire usted, esto, a pesar de que es la radiografía de la relación de mi economía con el resto del mundo, en términos de un año, en términos de un ejercicio fiscal determinado, no cuadran. Porque recuérdenlo, está hecho en divisas. Y las divisas cambian de precio todos los días. Y las divisas no necesariamente lo que exporté ya me lo pagaron. Ni lo que importé tengo que pagarlo hoy. Ni lo que me invirtieron hoy ya llegó todo. Sino que puede que llegue el inversionista y me diga reconozco que voy a traer plata y me lo traen un mes. Y resulta que el dólar ya cambió. Entonces las partidas conciliatorias ajustan todas estas partidas que por naturaleza tienden a desajustarse. ¿Quién lleva la balanza de pagos? El Banco de la República. ¿De acuerdo? Su unidad de balanza de pagos permite que se establezca este estado financiero y que se obtenga precisamente ese estado clave para el país. Aquí vamos a hacer un zoom importante para análisis. Metámonos por favor aquí. Adentrémonos aquí, vamos a hacer el zoom grandísimo en este tablero en la balanza comercial para hacer el siguiente pequeño pero clave análisis. Entonces, adentrados en esa cuenta de balanza comercial que dijimos, vamos a enfrentar a las exportaciones versus importaciones. Cuando yo hago esta resta natural, porque lo que me interesa es que yo exporte más de lo que importo, porque esta es la que me genera ingresos en divisas y esta es la que me genera pagos en divisas. Lo que me interesa es que me ingresen y ojalá me queden. Puedo tener tres tipos de resultados. Esto puede darme un valor positivo, es decir, que las exportaciones fueron mayores que las importaciones. ¿Ok? Y ese le vamos a dar el nombre de qué. Si exporté más de lo que importé, qué bien. Obtuve, o mi situación es de superávit comercial. Superávit comercial. Superávit porque es positivo. Y comercial porque es el comercio exterior, recuerden. Muy bien. O esto me puede dar cero. Equilibrio comercial. Exporté exactamente lo que importé. Tal cual. Equilibrio comercial. O me puede dar déficit
comercial. Negativo, ¿no? Exporté y no alcancé a cubrir con lo que exporté el valor de lo que importé. Importé más de lo que exporté en mi país. Pues quedé en déficit. ¿De acuerdo? Miremos brevemente cada uno de esos, qué impacto tiene cada una de estas situaciones de resultado del proceso de comercio exterior. Superávit comercial. Muy bueno. Dos efectos, vamos a analizarlo. El primer efecto, el efecto comercial como tal. En términos comerciales, el superávit comercial, ¿qué genera? Que mi país demuestre que los productos que él exporta son más necesarios en el resto del mundo que lo que nosotros necesitamos del resto del mundo. Somos un país importante. Nuestros productos son interesantes, se demandan, los requieren. O sea que vamos por buen camino. Efecto comercial. Mis relaciones de intercambio son muy buenas. Segundo efecto, el financiero. ¿Qué efecto tiene el superávit comercial? Que me quedan excedentes en divisas. ¿Por qué? Porque exporté un valor muy grande, pagué un valor de las importaciones y me quedó dinero en divisas. Excedente en divisas. Buenísimo. Un muy buen resultado. Buena relación de intercambio, muy bien posicionada en el mercado, pero además me queda excedente en divisas. Muy bien para el país. Equilibrio comercial. Bueno, vámonos a la época de monoexportadores, no exportábamos sino café. Todo lo que lo importé, lo pagué a punto de café. Está bien. Importé maquinaria, pagué con café. Importé tecnología, pagué con café. Importé bienes y servicios, pagué con café. Estoy bien. Mis relaciones, miremos los dos efectos. Relación comercial, buena, buena. Hay una interdependencia con el resto del mundo. Mis exportaciones son iguales de importantes a mis importaciones. O sea que el resto del mundo me necesita. Sí, pero yo también a ellos. O sea que en términos de comercio estamos muy tú a tú. Estamos bien. ¿Ok? En el efecto financiero. Está bien porque pagué con el valor de lo que exporté. No gané, no me quedan excedentes. No es tan bueno como este. Pero no es malo porque no quedé en déficit. No quedé debiendo. Muy bien. Analicemos el tercero. En el tercero, ¿qué encontramos? Ojo, efecto comercial. Difícil. ¿Por qué? Porque resulta que mi país necesita más al resto del mundo que lo que el resto del mundo me necesita a mí. Yo exporté muy pequeñito, importé mucho. Mi país necesita más al resto del mundo. En cambio, el resto del mundo yo soy uno de tantos que le venden productos. ¿Cómo soy en términos de comercio? Un país dependiente. No hay necesidad de lo mío allá afuera. En cambio, yo sí necesito lo de ellos para poder funcionar aquí adentro. País dependiente en términos de comercio y de comercio exterior. En términos de déficit comercial, efecto financiero, quedo debiendo en divisas. Y como quedo debiendo en divisas, pues mi deuda es una deuda que hoy se causa, pero que cambia todos los días. Porque los términos de las divisas son esos. Y mi moneda es débil. Y mis valores de intercambio, mis relaciones de comercio son débiles. Entonces debo cada vez más. ¿Estamos? Ok. No le pierdan de vista al déficit comercial. Doctores, por favor. Si en un país, recuerden el concepto anterior que manejamos hace unos momentos, si en un país yo sufro de déficit fiscal, es decir, ¿recuerdan? Más gastos, subsidios y transferencias de lo que yo cobré en impuestos. Pero simultáneamente tengo déficit comercial, los dos déficits al tiempo, a esa situación se le conoce con el nombre de déficit gemelos.
lo cual es una situación muy difícil para la economía. Y muy difícil, no porque lo digamos que es difícil, sino porque sencillamente nos enfrentamos a algo. Hay una situación de desequilibrio tanto en las finanzas internas como en el comercio. Tenemos problemas para sostener el ritmo de la economía. Tenemos problemas para competir. Porque quiere decir que internamente, ok, estoy retornando como sector público mucho a la economía, pero no capto impuestos. Hay algo que no está funcionando bien. Aunque la intención es buena y estoy transmitiéndole más a la sociedad, pues lo hice este año, pero no sé si pueda el otro. Y la sostenibilidad es una característica de la eficiencia del sector público. Y es importante mantenerlo. Entonces ahí tenemos un ejercicio importante. Dos, eh, miren ustedes que si hay un déficit, mi país se presenta como no sostenible. Eso en términos de lo que en finanzas se conoce como riesgo país, pues me empieza a despertar precisamente muchos riesgos, muchas incertidumbres acerca de lo que es mi país, sus procesos, su sistema de producción. Entonces eso empieza a ser bastante ruidoso. Fíjese usted algo. ¿Qué sucede? Lo que sucede igual que en la lógica del sector privado. Si nosotros tenemos déficit fiscal, estamos mostrando problemas de sostenibilidad. ¿Alguien estará interesado en mantener relaciones comerciales con nosotros y que le quedemos debiendo? Seguramente que no. O sea que el déficit fiscal conduce al déficit comercial. O sea que el déficit fiscal cuando no se maneja y no se vio con claridad aquel tema de la eficiencia, aquel tema del retorno adecuado del gasto público y del dinero público satisfaciendo necesidades sociales, pues empieza a ser una cosa compleja, que va a tener repercusiones en el sector exterior y obviamente en las finanzas públicas internacionales. Por eso la gestión pública no está desconectada de esto. La gestión pública y el efecto de la buena gestión pública va a tener efectos fuertes sobre lo que son nuestros indicadores, no solamente internos, sino de país. Esto es un mecanismo de reloj antiguo, no de los digitales, de los antiguos, donde la piñonería está completamente interrelacionada. El piñón más pequeño, por sencillo que sea, puede ser el que agiliza el movimiento del más grande. Ese mecanismo de lo económico es lo que nos hace precisamente preocuparnos de las sensibilidades que muestra mi país y que pueden mostrar otros países. Tenemos desafortunados ejemplos muy aquí, pegadito a nuestra realidad económica colombiana y a nuestra sociedad, Venezuela. Y lo vemos con contundencia negativa, tristemente. La sostenibilidad de una economía que está en jaque. Y al margen de lo que puede ser el manejo, la visión o la crítica sobre ese modelo económico y de gobierno, el problema son los indicadores. Un país con una inflación rampante, un país con unas condiciones de vida muy, muy tétricas en lo que tiene que ver con lo de bienestar, con las condiciones adecuadas de la población, un país en donde obviamente el comercio, así sea el más de contacto mínimo que es el del fronterizo, tiene deterioros, tiene poco interés, tiene poca intención de fortalecer porque no nos interesa, porque está desbordada en esta situación. Riesgoso. ¿A quién le interesa? A nadie en esas condiciones. ¿Qué sostenibilidad tiene? No se sabe. Y a muchos no les interesa, porque el escenario capitalista es así. Muy fuerte, muy duro. Y fíjese lo que estamos recibiendo. Flujos migratorios, procesos de contacto muy duro, pero que no resuelven la situación, sino que por el contrario la presentan. ¿La gestión pública está divorciada de eso? No. La gestión pública está ahí, hace parte de una historia y recuérdenlo, no es la gestión de un último gobierno. Hoy estamos viendo, claro, pero seguramente hay una historia porque los gobiernos pasaron, pero el Estado quedó.
y hoy tiene unas cuentas muy fuertes negativas para ese país vecino. Este es nuestro segundo video y estamos en la primera parte de lo que es precisamente la lógica privada y la lógica pública y lo que tenía que ver precisamente con nuestros resultados de estos recursos. Hasta aquí dejamos nuestro segundo video con el segundo taller. Abrimos desde este momento nuestro espacio para preguntas, respuestas, sugerencias. Vamos a hacer nuestro segundo taller basado en esto que vimos. Básicamente los flujos comerciales, básicamente el déficit fiscal, con el ánimo de que revisemos estos primeros conceptos gruesos. Antes de pasar a lo que es nuestra siguiente presentación, que tiene que ver con el presupuesto público, las políticas públicas y los proyectos de inversión, que ya son el aterrizaje muy concreto de este ejercicio y del ejercicio que vimos antes en cuanto a lo que es el déficit fiscal. Muchachos, por favor, hablemos. Si hay dudas, comentarios, es muy normal que aquí hayan un poco más de dudas y comentarios, pero vamos a acompañarnos entonces de un ejercicio sencillo que está enfocado en nuestro segundo taller. Recuerde que aquí estamos en la parte, estamos como en un helicóptero en la parte más alta mirando apenas cómo es que estos conceptos entran a manejar las finanzas, los recursos públicos. ¿De dónde salen los recursos públicos? ¿Por qué públicos? Porque todos aportamos, recuerde que son los impuestos que pagamos. ¿De dónde se aplican? De las decisiones de los gobiernos, gastos, subsidios y transferencias. ¿Y qué efecto pueden tener? Un impacto de la imagen del país en el resto del mundo, y entonces ahí vienen las relaciones internacionales y el comercio exterior de la economía abierta. Esa es la gran concreción de lo que hemos hecho en este segundo video, que espero les haya gustado, les contribuya también en este proceso que estamos haciendo. Y tranquilos, el taller lo vamos construyendo. Preguntas, lean ahora su cuestionario que les voy a enviar, leanlo detenidamente, es mi consejo. Léanlo, es muy de lógica, es muy sencillito, pero las dificultades que se presentan, aquí estoy pendiente para resolverlas y para poder retroalimentar nuestra segunda parte, que fue esta introducción a la economía de la gestión pública. Muchas gracias a todos, un abrazo fuerte y estamos pendientes vía correo electrónico y vía WhatsApp. Hasta luego.